Bueno, nosotros seguimos adentrándonos en este proceso que nos llevará a las urnas una vez más este día 7 de mayo próximo, donde tenemos que elegir a quienes son los consejeros constitucionales. Claro, aquellos que deberán redactar la constitución política, pero que bien sabemos ya tiene una parte con los expertos. Pero todavía queda tiempo para lo que es este proceso, pero también para los análisis, las evaluaciones del anterior. De todo ello queremos hablar con José Ignacio Cárdenas, que es abogado de profesión, pero que ha escrito libros respecto a estos procesos políticos que hemos vivido en nuestro país durante los últimos años. El último, La trampa de la democracia, que se refiere precisamente a lo que ocurrió el año 2022 con este primer proceso constitucional. Bueno, él es abogado de profesión, le decíamos, de la Universidad de Chile, pero además tiene postítulos justamente en Economía y Análisis Político. Gracias por estar con nosotros, José Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Aquí yo a disposición para que ¿Por qué conversemos. de partida el nombre, La trampa de la democracia, entendiendo y analizando lo que ocurrió en el proceso anterior? ¿Cuál es tu tesis, tu visión de aquello? Mira, yo creo que en todo el proceso desde el estallido social en adelante se empezaron a generar muchas expectativas respecto de lo que podía significar este proceso y las expectativas lógicamente pasaban porque terminara bien. Entonces, cuando yo me refiero a la trampa de la democracia, es que curiosamente, a diferencia como ocurrió, ojo, en muchos países, donde estos procesos muchas veces no se institucionalizan y finalmente terminan, qué sé yo, en conflictos sociales, golpe de Estado, violencia en general, por fuera completamente de la institucionalidad. Acá, en cambio, fue distinto. Se institucionalizó el conflicto, lo que estaba muy bien, habla muy bien de nuestra democracia, y se rigieron por cada una de las normas que se pactaron para que este proceso llegara a destino y llegara a éxito. Sin embargo, las circunstancias, como bien sabemos, no ocurrieron a pesar de esta institucionalidad, y posiblemente ahí, y eso es parte de lo que yo analizo dentro del libro, vinieron tal vez excesos de confianza, excesos de creer que una determinada postura era la correcta y nos olvidamos de la postura del resto, porque más que mal los procesos constitucionales tienen por objeto abrir la discusión para que ojalá las distintas sensaciones de un país queden plasmadas en un texto que más o menos pudiera ser reconocido por todos. Entonces, ese es el punto. O sea, lamentablemente, a pesar de habernos regido bajo la institucionalidad por las reglas de la democracia, hubo un problema en el camino donde nos apartamos de esto, como que nos olvidamos un poco del contexto y finalmente llegó al resultado que Claro, terminó. y a la luz del tiempo, que no es tanto tampoco, José Ignacio, ¿cuáles fueron los errores entonces de quienes estuvieron a cargo de este proceso? Porque, claro, se establecieron las reglas, se cumplieron aquellas, pero ¿por qué finalmente el proceso no terminó como ellos esperaban, por ejemplo? La verdad que son varias las razones, no diría solo una. De partida, quizá una razón objetiva es el mismo tema del voto voluntario o voto obligatorio. El voto voluntario lamentablemente dio una sensación distinta a lo que era el sentir total y sobre todo resulta poco comprensible esta suerte de contradicción de haber tenido un plebiscito de entrada con voto voluntario y un plebiscito de salida con voto obligatorio, porque fueron públicos distintos. Yo premiso que eventualmente en el plebiscito de entrada, si hubiese sido con voto obligatorio, yo creo que obviamente la opción apruebo creo que ganaba igual, pero sí creo que hubiese ganado con menos porcentaje. Y tal vez eso hubiese ayudado a bajar de algún modo este exceso de confianza a la cual hacía referencia. Porque haber ganado 80-20 dio la sensación de que esto era una corrida completamente ganada y la meta era simplemente casi por cumplirla, había que tratarla como sea porque llegamos igual y con buen éxito. Eso generó claramente uno de los primeros problemas. El otro problema es que los movimientos sociales que se vieron plasmados en lo que dice en relación al mundo independiente, yo creo que fue un error. Y en esto también hago una suerte de autocrítica, porque yo al inicio sí estaba muy contento con esa idea, pero a poco andar nos dimos cuenta que lamentablemente muchos de esos movimientos o muchas de esas personas independientes respondían más bien a sus propias agendas. Y lamentablemente para generar constitución se requiere acuerdos. Y pudimos ver, quienes seguíamos muy de cerca el proceso constitucional, que
a diferencia como muchos creen que poco menos la izquierda desatada dentro de la convención, yo te diría que no fue tanto eso, era más bien el problema que se generaba entre los partidos políticos y este mundo independiente, que no conversaba. Entonces, era muy difícil llegar a acuerdos para justamente plasmar un texto que pudiera dejarlo todos conformes. Esto significaba, inevitablemente, que, por ejemplo, este grupo de la derecha, que no representaba más de un tercio y por lo tanto no tenían ninguna posibilidad de bloqueo, significaba que el resto de los partidos políticos tenían que conversar con estos movimientos independientes para dar con el quórum. Y si no, no se podía avanzar. Y lo peor que hubiese ocurrido era que evidentemente los acuerdos no se generaran. Entonces, eso fue también un segundo problema. Otro problema que podríamos agregar es el hecho de que se perdió la comunicación con la gente. Y más bien se ha abocado mucho la discusión hacia adentro y no hacia afuera. Yo creo que eso tampoco ayudó. Inevitablemente, y eso hay que decirlo, también hubo una campaña bastante violenta a rato por redes sociales y de respecto de un pequeño sector que, independiente cuál sea el texto, van a votar ahora, incluso en el próximo plebiscito, rechazo. Tal vez eso lo vimos plasmado dentro de la convención con el sector que posiblemente era más cercano a lo que es el mundo del Partido Republicano, y por fuera ni hablarlo. Ahí hubo un bombardeo desde el inicio que lamentablemente fue muy difícil contrarrestarlo porque eran frases cortas que muchas veces prendían, y a veces prendían sin que tuvieran un correlato real. Y lo otro que tampoco se puede dejar desconocer, que hubo problemas de texto también. Si bien yo soy de los que cree que el texto en su corazón estaba bien, pero había problemas de orden técnico. ¿A qué me refiero? Básicamente que abordaba lo que eran, en algunos casos, políticas públicas, y la Constitución no puede ir a ese detalle, tiene que estar un poco sobre eso. Y eso obviamente daba pie para que se generaran discusiones que eran más propias de ley, pero lamentablemente la llevamos a la discusión constitucional. En fin, más o menos esto a grandes rasgos. Obviamente desgloso mucho más estas y otras ideas dentro del libro, y además hago algo, y yo creo que al menos por lo menos me dejó muy conforme, que es también una suerte de reflexión autocrítica. Yo seguí durante todo el proceso constitucional escribiendo semana a semana los avances del proceso, y lo que después hice en parte del libro fue revisar esas columnas para comentarlas con posterioridad. Y eso me significó un trabajo en ordenar: mira, esto sí, esto podría haber sido de otra manera, esto definitivamente no funcionó, fue un error, en fin, cosas de esa naturaleza que ayudan mucho de cara al proceso que viene. El proceso que viene, estas temáticas van a volver a discutirse, pero ojalá que ahora se discutan con altura de mira y sobre todo con el ánimo de lograr acuerdos para que finalmente pueda llevarse una prueba, como yo me imagino que al menos el espíritu buena parte de Chile quiere. O sea, en el libro se trata de responder entonces estas preguntas que surgen de por qué ocurrió aquí, porque nosotros los chilenos podemos entender nuestra evolución, sin duda, estamos acá dentro del país, lo que ocurrió, etcétera. Porque desde el extranjero yo ya leí en su momento algunos medios internacionales, y la verdad que decían o los chilenos son bipolares o qué pasa ahí, porque es muy difícil entender, para quien no ha vivido el proceso, vuelvo a insistir, que en un plebiscito de entrada se gane 80-20 y después el rechazo gane tan holgadamente también, digamos. Entonces, ¿qué hubo entre medio? Esa es la gran pregunta que imagino es parte de los planteamientos que tú haces en el libro, ¿no? Efectivamente, yo el libro lo divido en tres partes. La primera parte abordo todo lo que dice en relación al voto voluntario, voto obligatorio. Ahí hay una gran causal de lo que ocurrió en Chile. Dentro de esa primera parte también abordo temas que son más bien de orden, ¿cómo llamarlo?, valorativo, es decir, una suerte de reflexión sociológica respecto de lo que pasó en la convención, porque se tiende mucho a decir, no, mira, borrón y cuenta nueva, lo que pasó para atrás es un soberano fracaso. Sí, fue un fracaso efectivamente porque no se logró la meta, pero ojo con el fracaso sociológico, porque ahí también hubo heridas abiertas que se discutieron y que permanecían lacerantes por muchos años. Estoy hablando de años desde la dictadura a la fecha. Esas heridas volvieron también a discutirse o a aparecer dentro de este proceso constitucional,
Y aun cuando las discusiones lamentablemente no fueron todo lo constructivamente posible, pero sí tal vez sirvió como una suerte de desahogo social. Y eso tal vez es una etapa posiblemente necesaria para lo que viene. Bueno, el tema también de la plurinacionalidad también es abordado, que también yo creo que ahí fue un tema más abordado tal vez desde un punto de vista más de la academia. Era curioso conversar con el mundo indígena, mapuche, porque, y eso lo vimos con algunas encuestas, lamentablemente ellos tampoco comprendían muchas de las discusiones que justamente venían para poder protegerlos o más bien reconocerlos. Yo creo que el hecho de haber abordado desde un término tan académico como es la plurinacionalidad, atentó contra ese propósito. Yo creo que había que plantearlo en un idioma más cercano, entender, por ejemplo, por qué la necesidad de que nuestro pueblo originario tengan acceso a educar bajo su lengua, por ejemplo, el mismo tema de las tierras, en fin, esas son las temáticas que a ellos les interesan. Yo creo que ahí también hay un error de cómo enfrentar la problemática, no el hecho de no afrontarla, que sin duda es una necesidad para Chile. Esa es la primera parte. La segunda parte del libro es lo que ya te comentaba en relación a todas las columnas, porque ahí se ve el desarrollo de la convención. Y comentadas con tiempo posterior, nos da una idea bueno, ¿por qué no funcionó esto? Y ahí está centrado todas las discusiones, o al menos las discusiones más relevantes que se generaron en este proceso desde el punto de vista jurídico, sociológico, dogmático, en fin, propagandístico incluso también, Claro. y que son justamente las materias que vienen ahora de nuevo. Y por eso justamente, José Ignacio, te quería llevar al actual proceso. Ahí está todo lo que es el análisis tuyo en tu libro, La trampa de la democracia, de lo que fue el proceso 2022. Tú decías ahí, claro, faltó en algunos casos expertise, porque había discusiones más de materia de una ley, de una política pública, más que de una constitución política. ¿Te gusta lo que pasa ahora con este comité de expertos y que otro grupo sea el elegido y bastante más reducido que el anterior? No, la verdad que no, te soy honesto, no, pero no con un entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si bien no me gustó esta idea de establecer tantos bordes respecto a la discusión constitucional, porque más que mal resulta curioso que el Congreso, que en el fondo viene a ser el mandatario, es decir, a quien nosotros les entregamos el poder, imponga las condiciones a su mandante. Es algo que no resulta consecuente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social, como ustedes lo miren. Y más allá incluso de que algunos bordes, a mi juicio, creo que fueron más allá de lo que la sana discusión amerita, es decir, bueno, se pasaron un poco, creo yo, algunos pueblos. Sin embargo, puedo entender lo que hay detrás de eso, porque más que mal, un proceso constitucional que terminó fallido. Entonces, se levantaron todos los temores, a mi modo de ver, a rato medio exacerbado, pero hubo y existen muchos temores respecto a la discusión que viene. Y al final lo que yo valoro de ese acuerdo, más allá de lo que te decía que no me gustan los bordes, es que por último nació de un acuerdo transversal. Y la verdad que lo que más necesitamos para el texto son acuerdos transversales, que de alguna manera generen sentido, ojalá a las mayores corrientes políticas. Mirado desde ese punto de vista, ok, no es lo ideal, pero me parece bien con tal de avanzar, porque yo creo que lo que peor puede ocurrir es que en este segundo proceso constitucional también sea fallido. José, Si ¿qué esta te parece es hasta una ahora? condición para que ese proceso termine bien, bienvenido sea. Correcto. ¿Y qué te parece el poco interés público que ha habido respecto a este proceso? Estamos en plena campaña. La verdad que en las ciudades, aquí estamos en Puerto Montt, pero recorriendo otras ciudades del sur, no hay ambiente de campaña. Yo creo que es lo que pasa en todo Chile, a excepción de la franja televisiva, alguno que otro candidato que ha hecho algo de campaña. No está la discusión pública, no hay el interés que había el año anterior. ¿A qué crees que se debe aquello? Mira, también hay varias razones. Una de esas es el hecho de que, por ejemplo, esta comisión de expertos no ha publicado nada en relación a sus discusiones. Es una discusión a puerta cerrada y por lo tanto no nos permiten de alguna manera a la ciudadanía hacernos partícipes de lo que está ocurriendo ahí dentro. Entiendo que la lógica de eso es tratar de no contaminar
la discusión que viene y de alguna manera avanzar en este proceso lo más rápido posible. Está bien, pero eso tiene esta problemática de que genera una suerte de desafección respecto del resto de la gente. También es un tema de que el mismo proceso electoral, de algún modo yo he visto al gobierno tal vez bastante alejado del proceso constitucional que viene, de la elección de los consejeros, posiblemente también por una razón práctica, fueron muy criticados en relación a sus opiniones y haberse inmiscuido en el proceso anterior, lo que obviamente eso también atenta a lo que está ocurriendo. Ni hablar la agenda de seguridad, que la verdad llevamos de todo lo que va de este año, y ha sido bien difícil, tanto para el gobierno o para las fuerzas de algún modo oficialistas, imponer otra agenda. La seguridad se ha comido todo, absolutamente todo. Y inevitablemente hay algo que no lo podemos desatender, que es la desafección de la gente, una suerte de, tal vez, hastío constitucional. Fue muy fuerte la polarización que se generó en el proceso anterior y eso obviamente no ayuda de cara a mirar este proceso. Estos procesos, estas discusiones muchas veces llegaron, y eso no lo veíamos del plebiscito del 88, llegaron también a la casa, dentro de la familia, se generaron discusiones fuertes familiares, aun cuando muy bueno que todo esto se discuta dentro de las casas. Este proceso tiene que estar discutiéndose a nivel familiar, pero ojalá una discusión que supere del jingle, supere de la frase corta, sino ojalá vayamos mucho más allá. Bueno, esa suerte de desafección y esa suerte de hastío es lo que de alguna manera también nos está pasando la cuenta, pero yo todavía tengo fe que ojalá a partir de esta elección que viene, ahora el 7 de mayo, y las discusiones empiecen a ser públicas, lentamente la gente empiece a interesarse, porque más que mal, la Constitución es fundamental para los efectos de visualizar qué tipo de sociedad, qué tipo de modelo de país queremos al futuro. Claro, y algún interés también distinto hay respecto a los propios partidos políticos, porque a propósito de que no todos los candidatos o los que quieren ser candidatos o querían ser candidatos luego no podían acceder a otros cargos de representación o otras elecciones, llevó a que quienes están postulando en la mayoría de los casos no son aquellos de una carrera política creciente, sino que muchos no los conoce la comunidad, y eso ocurre también en muchas regiones de Chile y también atenta a la discusión pública finalmente, ¿no? Es que pasa que es complejo porque más que mal tú, si sales elegido consejero, vas a estar algunos meses solamente en esto. Entonces, para aquellas personas que trabajan, qué sé yo, es re complejo dejar el trabajo solo por un mes. Y claro, si tú te dedicas, por ejemplo, al Congreso, es distinto, vas a estar varios años ahí y el tema cambia. Entonces, tal vez eso atenta en gran medida respecto de la calidad de los candidatos que en definitiva están postulando a este consejo. Pero mira, pero te reitero, yo en esto creo que es mucho más relevante la participación de los partidos como partidos, porque lo peor que puede ocurrir es que volvamos nuevamente a que los candidatos se escapen con sus agendas y no respeten las directrices o las orientaciones de cada uno de los partidos. Porque necesitamos acuerdos, y los acuerdos y ojo, y el coro es el mismo que la vez anterior, es decir, no son coros fáciles. En consecuencia, mientras más voluntades lleguen justamente a ese propósito, las mayores son las posibilidades de éxito para la aprobación final. Y agrégale a eso que también hay un porcentaje de la población que, independiente cuál sea el texto, va a votar rechazo igual. Yo creo que hay un 20% que más o menos representa posiblemente la derecha republicana, o a lo menos la derecha más dura, y que yo, bueno, a votar rechazo me cuesta mucho que cambien de opinión, pero también hay una parte de lo que es el Partido de la Gente, ojo, el Partido de la Gente es uno de los partidos con más militantes en Chile, que sienten esta suerte de desafección y la verdad que poco les interesa este proceso constitucional. Con todos estos antecedentes, José Ignacio, y también en el ámbito de la transparencia, tú creo que lo planteas ahí en tu libro, tú estuviste dentro de la gente que estuvo con el apruebo, ¿verdad? Entre los 5 millones de chilenos que votaron apruebo. ¿Cómo estás en este proceso ahora en términos de optimismo, pesimismo a los resultados?
Sí, bueno, yo efectivamente voté a prueba y soy de los eternos optimistas. Creo firmemente la necesidad de terminar con la Constitución del 80 o la modificación del 2005, como lo quieran ver para no generar lío, pero sí que creo que los tiempos actuales requieren un nuevo proceso constitucional, una nueva constitución. Y en ese ámbito estoy abocado, por lo tanto creo que nos pudiera ir bien, y sobre todo para, ojalá poder ver un modelo de sociedad distinto, y no un modelo de sociedad que era muy propio de los años 80. El mundo avanza con tanta rapidez que necesitamos ponernos a la altura de las necesidades y exigencias de la actualidad. Y dado ese escenario, ojalá, y así voy a también, desde mi humilde posición con opiniones, remar para que ojalá este nuevo proceso sea aprobado. Me costaría mucho no aprobarlo, te soy honesto. Tendría que ser algo demasiado patas para arriba. Pero si todo se da en los conductos regulares, yo también creo que a priori al menos iría también por la versión a prueba, dado lo optimismo que te comenté. Y como ciudadano, como abogado, como escritor también acá de temas políticos, ¿qué temes de este proceso? Bueno, temo justamente que algo de lo que ocurrió también en el proceso anterior, que ojalá que las discusiones se mantengan en altura. No se genere, mira, existe como una obsesión del micrófono actualmente. Y lamentablemente cualquier discusión que es interesante y necesaria para tu país termina en extremismo porque alguien dijo la frase que justamente algún grupo que lo apoya quería escuchar, y eso lamentablemente estresa y complejiza cualquier discusión. Yo ojalá, de corazón espero que esta discusión se dé con altura de miras, que se dé en un ánimo muy constructivo, y apelo a que ojalá los consejeros que sean elegidos piensen a lo menos hasta 10 antes de agarrar un micrófono, y si lo toman, que sea ojalá en un ánimo constructivo. Aquí se trata justamente de elevar la discusión del debate. Si eso se da bien, espero yo y creo que debiéramos llegar a buenos resultados. Y ahora, en este proceso que en realidad, como decíamos anteriormente, no ha aprendido como el anterior, en términos públicos me refiero, porque claro, están las discusiones políticas, está la academia, pero en general no está en la agenda, ya por lo que conversábamos antes con José Ignacio Cárdenas, abogado, con quien estamos realizando esta entrevista y autor del libro La trampa de la democracia. Precisamente aquello, ¿qué podría faltarle a este proceso comparado con el anterior, por ejemplo? Bueno, yo creo que requiere sin duda una participación de los partidos políticos, ojalá de los partidos políticos que tengan mayor arrastre. Lamentablemente tenemos un país, y eso ojalá que se modifique en el proceso o la nueva constitución, esta suerte de atomización de partidos políticos, la verdad que le hace muy mal a la democracia y baja mucho el debate. Pero también hay un riesgo que está implícito y algo que inevitablemente haga lo que se haga, no vamos a poder eludir, que es lo que alcancé a esbozar muy al pasar respecto de un grupo de ciudadanos que inevitablemente va a votar rechazo cualquiera sea el texto. Yo presumo así, a grandes rasgos, que eso debiera estar del orden de un 30% del país que, hagamos lo que hagamos, van a votar rechazo igual. Entonces, si nos damos cuenta, el margen es bastante acotado, lo que requiere una responsabilidad de los consejeros y también de la comisión de expertos, dado que van a hacer una suerte de trabajo dual, en orden a hacer los máximos esfuerzos porque las disposiciones que ellos vayan aprobando lleguen a buen destino y lleguen a acuerdo. Y ojalá que lo que salga para el debate ciudadano no sea la discusión, la mala discusión previa, sino ojalá por qué razón llegamos a aprobar un artículo u otro, cuáles son las razones que hubo detrás, y eso yo creo que va a elevar el debate. Perfecto. Bueno, tema sin duda que todavía nos queda para algunas semanas, no tanto tampoco, estamos ya adentrándonos en esta elección que es el día 7 de mayo próximo, donde deberemos ir a las urnas una vez más. Voto voluntario, voto obligatorio. ¿Qué más te gusta? Mira, la verdad que mi sueño sería el voto voluntario. ¿Por qué? Porque significaría que está en la educación cívica en nuestro país, que todos entiendan la importancia de ir a votar. Sin embargo, lamentablemente, habiendo quitado la educación cívica del año 98 y con la desafección que existe hacia la política actual, por ahora no nos queda más que el voto obligatorio, porque lo peor que puede ocurrir para una democracia es que
los acuerdos tan trascendentales en materia de ley y ni hablar en materia de constitución sean votados por menos del 50% del país. Si parece que obligar a la gente que haya a votar, bienvenido sea. Y ojalá que en un futuro sea tal la educación cívica, sea tal la responsabilidad cívica, sea tal también la responsabilidad de nuestros partidos políticos, que la misma gente tenga la necesidad de ir a votar porque entiende que con su voto puede lograr los cambios que la ciudadanía requiere. Bien, pues José Ignacio, bueno, tu libro, La trampa de la democracia, ¿dónde se puede comprar para la gente acá del sur, por ejemplo? ¿En librerías? ¿Está de manera online? ¿Cómo es la manera? Mira, en materia online lo pueden encontrar en la misma editorial que es suramerica.cl, suramerica con z.cl. También lo pueden encontrar en buscalibre.com, ahí también está de manera online. Y en la librería Bros también está justamente para que aquellos que puedan ir a esa librería lo pueden comprar también desde ese lugar. Bien, pues hasta una próxima. Perdón, y discúlpame, y también lo pueden encontrar, disculpa, en mi link de Instagram, que es J. Ignacio Cárdenas G. Ahí está el link para que ustedes también puedan comprar el libro, lo va a derivar directamente a la editorial. Bien, pues estábamos conversando precisamente con J. Cárdenas, J. Ignacio Cárdenas. José Ignacio, gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Bien, pues él es abogado, le decíamos al inicio, y autor del libro La trampa de la democracia. Tiene otros libros como, por ejemplo, también El jaguar ahogándose en el oasis, a propósito de lo que es la política contingente, lo que fue el estallido social, y ahora, claro, este segundo libro que analiza fundamentalmente el proceso constituyente pasado, el del año 2022. Y, por supuesto, cómo nos proyectamos en este 2023, por supuesto, con lo que será esta nueva constitución política, si aprobaremos o rechazaremos el día 7 de mayo. Le decíamos que es parte también de la discusión que nosotros tratamos de llevar aquí a través de nuestras pantallas. José Ignacio Cárdenas, también con postítulos en Economía y Análisis Político, le hacemos gracias a la distancia y gracias a ustedes por la sintonía. Nos reencontramos en cualquier instante aquí a través de las pantallas de Vértice TV, también www.vertice.tv, diario de puertomont.cl, nuestro medio asociado. Hasta cualquier instante.